nombre era Tommaso Buscetta, un nombre que resonaría por los oscuros pasillos del poder. Se susurraría con miedo y con rabia. Nació en Palermo, Sicilia, en 1928. Este era un lugar donde la vida era dura. Las calles eran pobres, pero también estaban llenas de un cierto tipo de oportunidad. Para un joven con ambición, el camino estaba claro. Era un camino que se alejaba de la ley. Llevaba a las sombras, al corazón de una organización antigua y poderosa. Era el más joven de 17 hijos, un detalle que habla del mundo del que venía, un mundo de supervivencia. No era solo un hombre, se convirtió en un símbolo de la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Era conocido como Don Masino. El título tenía peso, significaba respeto, significaba poder, significaba que su palabra era ley en el mundo oculto que habitaba. Se movía con una confianza que pocos podían igualar. Entendía las reglas de esta sociedad secreta. Sabía cómo jugar. Ascendió de rango con habilidad y astucia. Su viaje no fue solo una historia personal, fue un reflejo de la propia mafia, sus códigos, su violencia y sus profundas raíces en la cultura siciliana. Buscetta era un hombre de contradicciones. Fue llamado el Don de dos mundos. Vivió una vida de lujo, con mujeres hermosas y coches caros. Operaba en Italia, pero también en Brasil y Estados Unidos. Era una figura global en un imperio clandestino. Sin embargo, se aferraba a las viejas tradiciones de la mafia. Creía en un cierto tipo de honor, un honor que existía entre ladrones y asesinos. Esta creencia sería destrozada más tarde. Sería lo mismo que lo empujaría a hacer lo impensable, a romper el sagrado voto de silencio, la omertá. Esta es la historia de ese hombre. Un hombre que ascendió a los más altos escalones de la organización criminal más temida del mundo. Un hombre que inspiraba respeto e infundía terror. Pero también es la historia de un hombre que lo perdió todo. Vio a su familia, a sus amigos y a su mundo destruidos desde dentro. Fue testigo de un nuevo tipo de violencia, una brutalidad que no podía aceptar. Esta es la historia de su ascenso, su reinado y su traición final. Una traición que sacudiría los cimientos de la mafia y cambiaría el curso de la historia italiana para siempre. Palermo en los 1920 y 30 era una ciudad de contrastes marcados. Tenía la belleza de la arquitectura antigua, los mercados vibrantes, la costa bañada por el sol. Pero bajo esta superficie había otra realidad. Una realidad de pobreza, de lucha y de un poder que operaba fuera del Estado. Tommaso Buscetta creció en este mundo. Aprendió sus lecciones temprano. Vio que la ley oficial a menudo era débil. El poder real pertenecía a los hombres de respeto, los mafiosos. Ellos resolvían disputas, ofrecían protección, controlaban el flujo de dinero y bienes. Para un chico como Tommaso, esta fue una lección poderosa. Su entrada en la Cosa Nostra no fue una decisión repentina, fue una seducción gradual. Comenzó con pequeños trabajos, pequeños actos de lealtad. Demostró ser fiable, inteligente y valiente. Fue iniciado en la familia Portanuova en 1945. La ceremonia fue secreta, llena de rituales. Era un juramento de sangre. Juró lealtad a la organización, una lealtad que estaba destinada a ser de por vida. Juró proteger sus secretos con su vida. Este fue el voto de la omertá, el código del silencio. Romperlo era firmar tu propia sentencia de muerte, y las sentencias de muerte de toda tu familia. Buscetta era un don natural. Tenía un carisma que atraía a la gente hacia él. Era un negociador hábil y un estratega astuto. No se basaba solo en la fuerza bruta, aunque ciertamente era capaz de violencia. Entendía a la gente. Sabía cómo manipularlos, cómo ganarse su confianza y cómo explotar sus debilidades. Estas habilidades le permitieron ascender rápidamente en las filas. No era solo un soldado más. Era visto como un futuro líder, un hombre que podía navegar por la compleja política de las diversas familias mafiosas. Era un hombre destinado a la grandeza dentro de este mundo oscuro. Sus primeros años los pasó consolidando su poder en Palermo. Estuvo involucrado en el contrabando, particularmente de cigarrillos, que era un negocio lucrativo después de la guerra. Este fue su campo de entrenamiento. Construyó redes, hizo alianzas, aprendió la geografía del poder, no solo en las calles de Sicilia, sino en todo el Mediterráneo. Estaba construyendo los cimientos de un imperio que un día abarcaría continentes. Se estaba convirtiendo en algo más que un hombre de Palermo. Se estaba convirtiendo en Don Masino, un nombre que pronto sería conocido y temido en todo el mundo. El ascenso de Tommaso Buscetta no se basó en la violencia sin sentido. Se forjó con inteligencia y un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Aprendió de la vieja guardia, absorbiendo sus métodos y adaptándolos a un mundo que cambiaba rápidamente.
Sus primeras incursiones en el contrabando de cigarrillos fueron un éxito rotundo. Se estableció como un operador fiable e innovador, ganando respeto y poder en la familia Portanuova. Buscetta cultivó un aura de sofisticación y encanto, destacando entre sus compañeros. Así, tendió un puente entre dos eras y se posicionó para ocupar un lugar en la cima de la organización. El mundo del crimen estaba cambiando. Las viejas operaciones de contrabando dieron paso al tráfico internacional de drogas. La heroína era el nuevo oro, y Buscetta, con sus conexiones globales, supo aprovecharlo. Se convirtió en figura clave de la conexión pizza, contrabandeando heroína de Sicilia a Estados Unidos. Su éxito lo hizo rico y poderoso, pero también lo convirtió en objetivo. El escenario estaba listo para un conflicto brutal. Mientras Buscetta construía su imperio en el extranjero, en Sicilia surgía una nueva amenaza: los Corleonesi. Liderados por Salvatore Totò Riina, estos mafiosos rurales rechazaron las viejas reglas y desataron una ola de violencia brutal. Asesinaron a rivales, jueces y políticos, iniciando la Segunda Guerra de la Mafia. Para Buscetta, que creía en un código de honor, esto era una traición. El ascenso de los Corleonesi no solo amenazaba su poder, sino su vida y todo lo que conocía. En su apogeo, Tommaso Buscetta era el príncipe invisible de Palermo. Gobernaba Portanuova, controlando mercados, obras y comercios con una mezcla de miedo y respeto. La gente acudía a él, no a la policía, buscando justicia y trabajo. Él ofrecía orden donde el Estado fallaba. Su poder era elegante y visible. Coches caros, trajes a medida, una figura magnética en la alta sociedad. Detrás del glamour, el crimen seguía: contrabando, extorsión y, sobre todo, el tráfico de heroína que conectaba Palermo con el mundo. Buscetta era el CEO de una corporación criminal, siempre asegurando que el dinero y la lealtad fluyeran a su favor. Buscetta no era solo un capo siciliano, era un pionero global. Desde Brasil, tejía redes logísticas que unían el Triángulo de Oro con Nueva York y Sicilia. Su alianza con los Gambino fue clave en la Pizza Connection, ganándose respeto en ambos continentes. Mientras otros mafiosos pensaban en Palermo, él veía el mundo, política, mercados, estrategias internacionales. Este doble papel lo hizo poderoso, pero también lo aisló de la vieja guardia. Su caída sería tan global y dramática como su ascenso. Por un tiempo, Buscetta parecía invencible, equilibrando imperios en Sicilia y Brasil. Pero la llegada brutal de los corleoneses y Riina rompió todas las reglas. Desde la distancia, vio cómo su mundo era destruido, amigos asesinados, el honor mafioso reemplazado por terror. Su poder global no podía salvarlo de la purga local. Arrestado y enfrentando extradición, entendió que su reinado había terminado. Solo le quedaba elegir: morir en silencio o romper el código y hablar. En 1983, Buscetta fue capturado en Brasil. Su imperio se redujo a una celda. Extraditado a una Italia dominada por Riina, sabía que le esperaba la muerte, no justicia. Desesperado, intentó suicidarse, pero sobrevivió, obligado a enfrentar una nueva realidad. El viaje de regreso fue el de un rey sin reino, un hombre derrotado. Las viejas reglas habían muerto. Debía encontrar un nuevo camino. La única salida era impensable: traicionar el silencio. Al llegar a Italia, Buscetta era un hombre transformado. El miedo seguía, pero ahora tenía un nuevo propósito: romper la omertá y buscar justicia a su manera. Decidió hablar, traicionando todo lo que había sido. No sería un informante común. Pidió hablar solo con el juez Giovanni Falcone, el único que podía entender la magnitud de su decisión. Era un nuevo voto: desmantelar la organización que destruyó a su familia. El escenario estaba listo para una reunión que cambiaría la historia italiana. La primera reunión entre Tommaso Buscetta y el juez Giovanni Falcone fue un momento decisivo en la lucha contra la mafia. En una sala segura en Roma, Falcone escuchó pacientemente a Buscetta, el don envejecido marcado por la pérdida. No fue una negociación, sino el inicio de una confesión que cambiaría la historia. Buscetta reveló la estructura y los códigos de la Cosa Nostra, iluminando años de misterio. Su testimonio fue el punto de inflexión que permitió a Falcone enjuiciar a la mafia como una organización unificada. Esta alianza improbable condujo al histórico Maxi Proceso y cambió Italia para siempre.
La colaboración entre Tommaso Buscetta y el juez Giovanni Falcone culminó en el Maxi Proceso, el mayor ataque legal contra la mafia siciliana. Se construyó una sala de tribunal búnker de alta seguridad para albergar el juicio. Buscetta rompió el código de la omertà, detallando la estructura y crímenes de la Cosa Nostra. Su testimonio devastó a la organización y permitió condenar a cientos de mafiosos. 19 cadenas perpetuas, incluido Totò Riina, fueron dictadas. El Maxi Proceso sacudió los cimientos de la mafia y el arquitecto fue don Massimo Buscetta. La victoria del Maxi Proceso tuvo un coste personal inmenso para Tommaso Buscetta. Su traición selló su destino. Se convirtió en el hombre más odiado de la Cosa Nostra, condenado a vivir como un fantasma. Entró en el programa de protección de testigos, recibiendo una nueva identidad y hasta un nuevo rostro. La vida de un testigo protegido era una jaula dorada. Seguro, pero nunca libre. Había cambiado una prisión de barrotes de acero por una prisión de secretos y miedo. La venganza de la mafia fue brutal. El juez Falcone, arquitecto del proceso, fue asesinado. A pesar de todo, Buscetta nunca se arrepintió de su decisión de romper el silencio. Era la prueba viviente de que, aunque uno pueda dejar la mafia, su sombra le seguirá hasta el final. Tommaso Buscetta no fue un héroe, sino un asesino y jefe mafioso. Pero al romper la omertà y colaborar con el Estado, cambió la lucha contra la mafia para siempre. Su testimonio permitió atacar a la Cosa Nostra como organización, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Murió en el exilio, recordado no como santo, sino como el hombre que sacudió los cimientos de la mafia y cambió la historia de Italia. Tommaso Buscetta murió en la tranquila anonimidad de la suburbia estadounidense, lejos del ruido y la violencia que marcaron su vida. Era el fantasma de la Cosa Nostra, una figura espectral, cuyo testimonio cambió para siempre la mafia siciliana. Para el Estado, fue la llave que abrió los secretos de la mafia. Para la mafia, el traidor supremo. Buscetta sigue siendo un fantasma, un recordatorio del oscuro y complicado corazón de la Cosa Nostra. La historia de Tommaso Buscetta es mucho más que la biografía de un solo mafioso. Es la crónica de la evolución y casi destrucción de la mafia siciliana. Su traición expuso la anatomía de poder de la Cosa Nostra, convirtiendo sospechas en condenas. El Maxi Proceso decapitó el liderazgo mafioso y demostró que el Estado podía desafiar eficazmente a su sombra. Esta victoria tuvo un precio terrible, especialmente las vidas de Falcone y Borsellino. Buscetta, el don de los dos mundos, aseguró su lugar en la historia no como jefe, sino como traidor. Demostró que incluso la sociedad más secreta puede ser desvelada por la voz de uno de los suyos.